Examen parcial 2, Nana la pide Jesús. Bueno, en el problema 1 se nos dice que en la figura MK es igual a MQ, que el ángulo K es igual al ángulo Q, que el segmento PM es perpendicular al segmento MK y que el segmento LM es perpendicular al segmento MQ. Demostrar que el ángulo L es igual al ángulo P. Bueno, ahora como afirmaciones tenemos, bueno, pues todas las que dijimos desde un principio. Entonces ahora, analizando bien la figura, vemos que acá hay dos ángulos de 90 grados, por lo que decimos que el ángulo QML es igual al ángulo KML por ser ángulos rectos, es decir, que son 90 grados. Y bueno, aquí tenemos un ángulo que se forma acá, que es el ángulo A. Entonces, si este es sumado con este, tendrá el mismo valor que si este fuera sumado con el mismo. Entonces por esta simple y sencilla razón decimos que los triángulos que se forman acá, el triángulo QML es igual y congruente al triángulo KML por el criterio ALA, ya que tenemos que este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a la suma de estos dos. Entonces por esa simple y sencilla razón decimos que el ángulo L es igual al ángulo P, porque son ángulos correspondientes de unos de triángulos que son iguales y congruentes. Bueno, en el problema 2 se nos dice que el cuadrado ABCD se ha trazado un punto P que es un punto medio de DC y PQ y PR, que se han trazado de modo que el ángulo QPC es igual a 30 grados, el ángulo RPQ es igual a 120 grados. Entonces demostrar que el segmento PQ es igual al segmento PR. Bueno, como afirmaciones por hipótesis decimos que el ángulo QPC es igual a 30 grados, que está aquí. El ángulo RPQ es igual a 120 grados. Y vemos que la suma de estos tres ángulos forman un ángulo llano, por lo que decimos que la suma del ángulo RPD más el ángulo RPQ más el ángulo QPC es igual a 180 grados por formar un ángulo llano. Sustituyendo y despejando llegamos al valor que el ángulo RPD tiene un valor de 30 grados, lo que estos dos ángulos son iguales. Entonces ahora decimos que los triángulos que se forman, estos dos, son congruentes. Entonces decimos que el triángulo RPD es igual congruente al triángulo QPC. Estos dos triángulos son iguales, por lo que tanto como sus lados y sus ángulos medirán lo mismo por el criterio AA, ángulo ángulo, ya que estos dos ángulos son iguales por ser ángulos de 90 grados. Y por esta simple y sencilla razón, ya que los triángulos son iguales, y es decir que sus lados miden lo mismo, decimos que el segmento PQ es igual al segmento PR, porque los triángulos son iguales. En el siguiente problema nos dice que determinemos el valor de X sujeto a las hipótesis indicadas y considerando los datos de la siguiente figura. Y bueno, como afirmaciones decimos que el segmento FG es paralelo al segmento EH por hipótesis. El segmento EG es paralelo al segmento DH. El segmento de ED tiene un valor de 30 grados. El segmento GF tiene un valor de 15 grados. El segmento EH tiene un valor de 45 grados. El segmento EG tiene un valor de X. El segmento DH tiene un valor de 60 más X, por lo que DF va a ser considerada como una transversal. Entonces, si nos damos cuenta aquí, podremos decir que el ángulo D es igual al ángulo E por ser ángulos correspondientes, al igual que el ángulo H y el ángulo G. Y estos, al ser ángulos correspondientes, ya nos da la pauta para decir que estos dos triángulos son congruentes, por lo que decimos que el triángulo EFG es igual y congruente al triángulo DEH por el principio AA, ángulo, ángulo. Y ahora, por proporcionalidad, decimos que DH sobre EG es igual a EH sobre FG. Sustituyendo estos valores decimos que 60 más X es igual a X y 45 sobre 15 es igual a... bueno, son iguales. Entonces, haciendo el despeje y haciendo la sustitución de valores, llegamos a la conclusión que el valor de X es igual a 30 grados, por lo que el segmento FEG tendrá un valor de 30 grados y el segmento DH tendrá un valor de 90 grados. De esta manera queda comprobado el valor de X.
Y bueno, y en el último problema se nos dice que desde la parte superior de una torre de 120 metros de altura se observa un ángulo de depresión de un objeto que está a nivel con una base de la torre que es de 27 grados, 30, 43 minutos. ¿Cuáles son las distancias del objeto a la punta y a la base de la torre? Bueno, aquí ya tenemos el bosquejo de la torre. Este lado lo vamos a llamar X y este lado lo vamos a llamar Y. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar a grados los 27 grados, 43 minutos. Y decimos que 27 es igual a 43 sobre 60, lo que es igual a 27 más 0.71, por lo que el valor nos dará que es de 27.71 grados. Y a esto lo vamos a llamar a ángulo F. Por lo que como en afirmaciones vamos a decir que el ángulo A más el ángulo F tendrán un valor de 90 grados por ser ángulos complementarios, como lo vemos acá. Entonces, haciendo el despeje de esto, llegamos a la conclusión que el ángulo A va a tener un valor de 62.29 grados. Y aquí podemos darnos cuenta que hay un triángulo, por lo que el ángulo C, por análisis nos damos cuenta que tiene un valor de 90 grados, por lo que decimos que el ángulo A más el ángulo C más el ángulo B tienen un valor de 180 grados, por la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y bueno, haciendo la sustitución y el despeje de valores, decimos que 62.29 grados más el ángulo B más 90 es igual a 180, sustituyendo, claro, y despejando, decimos que el ángulo B tiene un valor de 27.71 grados, al igual que el ángulo F, y esto también pues lo hubiéramos podido decir porque son alternos internos. Y bueno, la tangente de B es igual a X sobre Y. La tangente de B, recordemos que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de 27.71 es igual a 120 sobre Y. Pasamos del Y al otro lado y pasaría multiplicando, ya que de este lado está dividiendo. Entonces decimos Y por tangente de 27.71 grados es igual a 120 grados. Y es igual a 120, pasamos la tangente que está multiplicando aquí a dividiendo, entonces decimos que 120 grados dividido entre tangente de 27.71 es igual a 120 grados, es igual Y es igual a 120 grados sobre 0.525, porque 0.525 es la tangente de 27 grados. Por lo que ahora decimos que el valor de Y tendrá un valor de 228.5 metros, que esto será la base de la torre. Y bueno, ahora decimos que usando el teorema de Pitágoras decimos que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces ahora decimos que C es igual a 120 raíz cuadrada de 120 al cuadrado más raíz cuadrada de 228.5 al cuadrado. Entonces decimos que C es igual a raíz cuadrada de 14.400 más 52.212.25. Entonces esta suma tenemos que es de 66.612.25 y es igual al valor de C. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de esto, por lo que C tendrá un valor de 258.9, ya que tendrá que ser la distancia del objeto a la punta de la torre, y de esta manera queda comprobado el último problema del examen.